Comenzamos a grabar entonces. Chiquilines, entonces el artículo científico, la clase no es sobre exclusivamente el artículo científico, como le estaba planteando, ¿cierto?, a sus compañeros antes de partir, los que están ingresando recién, Barbarita particularmente y señor Sandoval. Estamos hablando de la entrega de las últimas tareas, ya estamos en la quemada, ¿cierto? Estamos martes 16 de noviembre, clase 31, ya de lengua especializada o lectura y escritura especializada más particularmente para ustedes, cuarto medio B. El objetivo de la clase es que podamos hablar un poquito de la situación curso en torno a las notas y a lo preocupante que es, digamos, el punto particularmente de la entrega de trabajos. Entonces, como estoy un poco preocupado y estamos en las últimas horas de clases, ya no digamos días, porque técnicamente no estamos todo el día, ¿cierto?, pendientes del colegio, pues, o sea, hay horas. Actividad entonces que podamos leer el ejemplo de artículo científico, lo que habíamos visto en la clase anterior, planificar la elaboración de uno, ya, porque esa era la última tarea del año. El objetivo, ¿cierto?, de aprendizaje que se activaba era el número 1, que tiene que ver con la producción de textos discursivos de tono académico, ya, no con el rigor académico, ¿cierto?, del rigor científico, pero sí que les permite a ustedes entender, digamos, de qué estamos hablando, ¿ya? Cuando estamos hablando de eso mismo, a propósito, ¿cierto?, mencionábamos la última clase, hay una persona en el chat. Ah, sí, no, tranquilo, Benjamín, tranquilo. Sí, lo importante aquí es que pongan atención a lo que viene a continuación, ¿ya? Estábamos hablando, ¿cierto?, de un recuento general del año, y en el recuento general del año, la clase pasada, ¿cierto?, también lo vimos, hemos hecho todo esto. O sea, igual es importante que reconozcan que hemos revisado todos estos temas y todas estas materias, ¿cierto?, estos aspectos de la lengua especializada. Nos quedaron varias cosas en el tintero, por supuesto, porque estamos hablando de una asignatura que no ha sido priorizada. O sea, que lamentablemente yo traté de hacer lo que más pude, digamos, del plan completo en el tiempo, ¿cierto?, que nos quedó para ello. Hoy, evidentemente que en 45 minutos una clase de 1 hora y media o más, ¿cierto?, de lo que se supone que es el plan electivo, no, pues son más, son 3 horas a la semana. De 3 horas a la semana a 45 minutos, bien poco se puede hacer. Pero igual avanzamos harto y se hizo bastante ameno, ¿cierto?, este curso en particular. Estos son los temas que hemos visto en el año. Buenardo, ¿cierto? No, tranquila, Pia, no se preocupe. Yo no entiendo perfectamente la situación. De hecho, también tengo BTR. El artículo científico, ¿cierto?, era lo que estábamos viendo y hablando, y decíamos que era un tipo de texto básicamente en el que se presenta el resultado de una investigación científica, para lo cual, ¿cierto?, se aplica un método científico, para lo cual, ¿cierto?, a la vez se siguen ciertos patrones o ciertos requisitos que son fundamentales para poder, que vamos a decirle, cierto método científico, y que nos van a servir para poder esclarecer un poco la premisa de la investigación, concluir la investigación y finalmente presentarla también con una metodología especial en este tipo de textos. Esos son los artículos científicos. O sea, son textos especializados, que lo escriben personas especializadas, que son los científicos, está claro. Ustedes están en el ambiente de la ciencia, entonces, y si bien es cierto, muchos de ustedes van a estudiar carreras universitarias, muchas de esas carreras universitarias van a ser, ¿cierto?, van a ser también de tono científico. Un chiquito que me voy a enchufar porque ahí sí, había escurecido la pantalla. Ok. Este era el video que hablaba sobre la importancia de los textos científicos, que no lo vamos a ver de nuevo porque ya lo vimos, parte de la clase anterior, ¿cierto? Y entendiendo, ¿cierto?, la naturaleza de lo que es un artículo científico, lo importante que son textos que están permanentemente siendo publicados por los científicos en sus descubrimientos, sus postulaciones, ¿cierto?, en su trabajo, y que de alguna manera son parte de un gran escalera, un gran escalón, ¿cierto?, que permanentemente va permitiendo a la ciencia avanzar. O
sea, cada vez que alguien escribe un artículo científico, sobre ese piso, sobre ese artículo científico, ¿cierto? Se construyen otros y así sucesivamente como de forma como concadenada, ¿cierto? Es importante para, por lo tanto, el progreso de la ciencia, que haya personas que escriban este tipo de textos. Tanto como haya personas que también los lean, pues, que no necesariamente sean y pertenezcan, ¿cierto?, al ámbito científico. Por eso se habla también dentro de este mismo ejercicio de divulgación científica, que es justamente tomar estos descubrimientos científicos postulados en estos artículos y bajarlo en lenguaje, en explicación, bajarlo, ¿cierto?, de nivel para que las personas comunes y corrientes, como yo, como ustedes, ¿cierto?, incluso personas más comunes y corrientes que nosotros, puedan entender. ¿Ya? Por eso también es importante los artículos científicos, porque sientan ese precedente en relación justamente de qué hacer a propósito, ¿cierto? O qué hace la ciencia para nosotros. Los artículos científicos tienen cierta estructura. Esa estructura nosotros la revisamos en un ejercicio que hicimos en la clase pasada. Hablábamos de los abstracts que como una suerte de presentación, en donde básicamente se resume todo el artículo científico. Incluso dentro del mismo concepto de abstract se consideraban palabras claves que le permitían al lector, preferentemente a alguien que está investigando también, porque acuérdense de esta idea de la escalera, ¿cierto? El artículo científico está ahí, pero le permite también a otros investigadores tomar ese artículo científico y mejorar, ¿cierto? Propiciar no una suerte de diálogo, pero sí una suerte de actualización o de mejora o de especialización en torno, ¿cierto?, a uno de los ámbitos que se está tratando en el artículo precedente. O sea, es como un continuum, ¿cierto? Permanentemente se está elaborando ciencia a partir de lo que se sabe y de lo que se entiende como ciencia. Por eso que, por ejemplo, cuando uno va a hacer filosofía, por ejemplo, que puede ser como la madre de todas las ciencias, en el sentido de la reflexión y de la metodología. De hecho, René Descartes, que fue filósofo, ¿cierto?, el que planteó el método científico, así que hay harta relación. Cuando se hace filosofía, por ejemplo, se tiene necesariamente que hablar de los filósofos anteriores porque también hay un progreso en relación a eso. O si se habla de física, por ejemplo, en el caso de física cuántica, se habla de los primeros aportes que se hizo desde el punto de vista científico a este campo en particular. Y todos los que estudian este tipo de física, más como en la volada, ¿cierto?, de lo cuántico, eh, se basan en esos estudios previos, o sea, para poder progresar. Entonces, para eso, los abstracts nos sirven como una presentación, una premisa de resumen que ayuda, ¿cierto?, a los investigadores a saber dónde encontrar información que les pueda servir. Por lo mismo, ¿cierto?, las palabras claves. Después ya tiene más o menos la característica de un texto común y corriente, pero específicamente un texto expositivo. Introducción, se presenta el artículo, ¿cierto? El tema, la materia que va a abordar, el objetivo, pues, podría ser, ¿cierto?, cómo se va a abordar esa información. El cuerpo, que es el desarrollo básicamente del texto, o el desarrollo que es el cuerpo del artículo, ¿cierto?, donde se expone la información, se acompaña, ¿cierto?, de datos, de cifras, de dibujos, de gráficos, etcétera, tablas, etcétera. La conclusión, donde se cierra, retomando, ¿cierto?, los elementos de desarrollo para poder hacer una síntesis de ellos, pero también hacer un anuncio de los hallazgos, deducciones y, por supuesto, con una conclusión en torno, ¿cierto?, a la importancia que es el texto mismo de investigación. Y la referencia bibliográfica, que es el apartado donde evidentemente se van a considerar todas las fuentes que se utilizaron para la investigación, todas las fuentes consultadas, libros, revistas, otros artículos, ensayos, videos, experimentos, todo lo que sea pertinente, ¿cierto?, y que se utilizó como soporte para la investigación. ¿Ya? Eso es súper importante porque, bueno, aquí venía el ejercicio, pero yo esta vez lo ordené. Entonces, lo primero es el título. Importante el título, ¿cierto?, porque nos permite entender de qué se trata el artículo científico que voy a leer. Ya, ahí está el título. Después viene el abstract, ¿cierto?, que es la parte, ¿cierto?, donde se sintetiza el contenido del artículo científico y se anotan las palabras claves, ¿cierto?, que
preferentemente nos van a ayudar a entender de qué se trata el artículo científico y qué puedo encontrar en él. Y si tiene que ver, si ahí se hace match con mi búsqueda, si que estoy buscando información sobre, por ejemplo, en este caso, taquiones, o gravedad, o física cuántica, o Nicolas Fournier, ¿cierto? Como científico en particular, ¿ya? Esto sería la abstract, ¿cierto? Ahí está, para que quede claro. Después viene la introducción, que es una introducción, básicamente una presentación. Vamos a hablar de Nicolas Fournier, en este caso, de la física cuántica, cómo ha ido progresando, qué es lo que plantea básicamente, ¿cierto? Que ha considerado como previo una síntesis, una presentación para también ir permitiendo el desarrollo del mismo trabajo, que eso es lo que viene a continuación. Esta es la introducción, ¿cierto? Después viene el desarrollo. Ya sabemos, esto es solamente una muestra de lo que podría ser el desarrollo, para que se den cuenta, ¿cierto? Aquí se muestran imágenes, por eso dice figura 1, se muestran ciertos gráficos, tablas, etcétera, y es la parte más grande, ¿cierto? Por decir, en la extensión del artículo científico, ¿ya? Aquí, ¿cierto? Estamos frente al desarrollo. Luego viene la conclusión, que sería la síntesis, valga la idea, ¿cierto? Las conclusiones a las que se puedan llegar a propósito del descubrimiento. Se cumple la premisa de la introducción, la premisa, digamos, del objetivo del artículo, se logró el descubrimiento, las conclusiones son estas y no otras, etcétera, etcétera. Eso sale y una síntesis de todo lo expuesto, ¿ya? Conclusión, entonces, cierre. O cierre también. Luego vienen algunas indicaciones, bueno, no está la referencia bibliográfica porque evidentemente, ¿cierto? Entienden de qué se trata y ahí eventualmente habría que usar un modelo similar al APA, ¿ya? Nombre del autor, nombre del libro, ¿cierto? Página o nombre de la página, nombre del autor, nombre de la página web. Una forma ordenada, digamos, de presentar esta información que es básicamente las fuentes de información que ustedes consultan. Después vienen estas indicaciones que tienen que ver con los pasos para poder hacer un artículo científico. No necesariamente tienen que ser lo suficientemente rigurosos para completar todos los pasos, pero si se atreven, por ejemplo, en el paso 1 dice el tema. Evidentemente, tienen que tener un tema para poder investigar. Plantearse una pregunta que también está planteada en el tema, así que no tienen que hacer el paso 2, está dado, ¿cierto? Si ustedes eligen el tema, eligen el problema del planteamiento. Buscar las diversas fuentes de investigación, eso es lo que tienen que hacer brevemente, no tienen que hacer algo muy extenso, solamente un ejercicio, ¿ya? Y dado el tema, ustedes van a cachar a qué fuentes de información consultar, pues eso también es la parte de la tarea, la chispeza que tienen que tener en ese sentido. Paso 3 también, ¿cierto? Aquí debería decir paso 4. Comenzar a escribir la investigación generando la contextualización sobre el tema abordado. Paso 5, aplicar las estrategias de procesamiento de la información. En este caso, escribir un artículo científico también tiene una técnica en particular, que es la de ser lo suficientemente riguroso, objetivo, concreto, ¿cierto? Gráfico. Ese sería el procesamiento de información, cómo aplicar eso, ¿ya? Paso 6, ¿cierto? Plantear conclusiones, que sería la parte de la síntesis, parte, ¿cierto? Del cierre del trabajo. Si se respondió a la pregunta inicial o no, a propósito de la pregunta inicial, que tiene que ver con cómo yo accedo a la información. Hacer una lista de referencias bibliográficas que usted consultó, ordenándolas, ¿cierto? De manera, ojalá como la norma APA, no estoy pidiendo que sean 100%, porque no, como no lo vimos 100% bien, acérquense, aproxímense a eso. Busquen ejemplos de la norma APA y seguramente van a encontrar que no es tan complejo de hacerlo y básicamente es ordenar el nombre de las obras que fueron consultadas, las páginas web que fueron consultadas, ¿cierto? Los videos que fueron vistos para poder responder a la pregunta, ¿ya? Y en el paso 8 se supone que ya pasar en limpio todo eso, finalmente, ¿cierto? Y escribir el abstract, que como texto que sintetiza todo, es, ¿cierto? Un texto que se escribe al final, ¿ya? En resumen. Estos son los temas, los voy a volver a repetir, ¿cierto? Todos los animales duermen. ¿Cuáles no lo hacen? Esas son las preguntas que entonces uno tiene que decir y tratar de investigar. ¿Dónde lo busco? En libros de zoología, en el Discovery Channel, a propósito del Animal Planet, donde puede haber información, está la página web de Nat Geo,
pueden encontrar información sobre eso, pueden hacer consultas a los veterinarios, por ejemplo. Una entrevista a un veterinario aplicando algún modelo, ¿cierto?, de lo que vimos en clases. ¿Qué relación existe entre la saliva y el sabor? Investigación. Las preguntas las pueden googlear y seguramente también les va a salir información, y sobre esa información ustedes ven cuál es la que les sirve. ¿Cuánta cantidad de materia del universo puede ver el ser humano? Buena pregunta, ¿cierto? Que podría ser una pregunta para el profesor Massa, a propósito también, o sea, jugando con la pregunta a propósito de lo que ustedes estaban haciendo como tarea en ese ámbito. ¿Qué efecto puede generar ver una película de terror en el organismo? ¿Cómo afecta, cierto, esta sensación de terror que pueda uno tener como gusto? ¿Afecta bien, afecta mal, qué sé yo? ¿Es mejor para el organismo levantarse más temprano? ¿A que de madruga Dios se le ayuda? ¿Es cierto eso? ¿De dónde viene la letra ñ? A propósito de nuestra lengua castellana. ¿Qué efecto genera en el cerebro humano los días lluviosos? A propósito de consecuencias, ¿cierto? Aquí la neurociencia podría estar respondiendo a estas dos preguntas, la de la película de terror y la de la lluvia, ¿cierto? En el cerebro humano. Y a propósito de lingüística, ¿cuál es el lenguaje menos hablado en el mundo y cuál es su origen? Esos son los temas. Usted elige uno de ellos, lo desarrolla, investiga, ¿cierto? Y escribe su articulito. Un articulito. Ojo, criterios que tienen que tener en cuenta para poder hacer su articulito. Validez. Las ideas expresadas son coherentes. El texto debe estar organizado. El autor cita fuentes de confianza. Y el texto es revisado. Bueno, aquí el comité editorial soy yo, así que ahí les reviso yo. La validez es buscar, ¿cierto?, la formalidad. Con respecto a la veracidad, el texto obviamente tiene que responder a la pregunta, perdón, con una respuesta lo suficientemente satisfactoria, ¿cierto? Y que nos permita no poner en duda, ¿cierto?, esa misma materia. Pues, o sea, lo que estoy respondiendo tiene que ser suficientemente, ¿cierto?, certero, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿dónde surgió la letra ñ? Lo inventó el Quijote de la Mancha, ¿no? O sea, ¿de dónde sacó eso? ¿Cachai? O sea, buscar como también en las fuentes de información los aspectos veraces, ¿cierto?, que le permiten a usted entregar un dato concreto también. Y actualidad, porque obviamente las fechas de investigación, las fechas de las publicaciones también inciden obviamente en su investigación. No vaya a ser, por ejemplo, cosas que usted encuentre un artículo donde dice ningún animal duerme y resulta que hace 2 meses se descubrió que sí, pues aquí hay animales que, no sé, pues, que duermen o que no duermen, no sé, pues, dependiendo del caso. Y es como que la información se haya actualizado, ¿cachai? Entonces es importante también tener ese concepto de la actualidad, porque es importante entender que la ciencia, como les dije, se viene actualizando permanentemente. Entonces, si uno se va a un evento científico particular, puede que ese evento científico ya haya sido, ¿cierto?, mejorado o ya haya sido como actualizado. Ese artículo, más que evento. Ya, eso es el epílogo. De aquí viene la oferta del día, ¿cierto? Acordarles que quedan pocas horas para que entreguen todas sus tareas. Y hay 7 compañeros de ustedes, por lo menos, que no tienen ni idea que existe Classroom y que quizás no saben ni cómo me llamo yo, cómo se llama la asignatura, en qué colegio están, nada. Entonces, para esas personas, yo creo que voy a tener que hacer una prueba súper especial, súper mega especial. Esta es la tarea 1 del segundo semestre, que es la pregunta al profesor Massa. Aquí está la instrucción, por favor, lean la instrucción. El material que pueden utilizar para poder hacer la actividad, ¿cierto? Las referencias. Está el video del profesor Massa, que se supone que es de lo que nos colgamos para poder explicar la tarea, básicamente. 7 personas me faltan que entreguen su tarea. A mí me falta revisar 2. Eso voy a hacerlo ahora en un ratito más, ¿ya? Así que ahí estamos. De hecho, me voy a centrar solamente en revisarle a ustedes. La tarea 2 es la producción de una entrevista. Aquí, básicamente, muchos de ustedes entregaron, inventaron una entrevista, simularon una entrevista, ¿cierto?, con las características que tiene. Aquí está la clase, está el Power, ¿cierto? Y otro ejemplo, la pauta para poder ustedes hacerlo. Faltan 8 personas que no lo han hecho. Más de las 7 que no tienen idea, ¿cierto?, de qué es Classroom. Después está la producción del abstract, ¿cierto?, que es en base a un texto que vimos en clases. Ustedes van a
a escribir un resumen de ese texto, considerando, ¿cierto?, las características que tienen los apps. Eso es todo. Han entregado, ¿cierto?, 8 personas, han sido revisadas, perdón. Todavía falta que hagan 10 personas, ¿cierto? Y tengo 3 que revisar en un ratito más. Después está el análisis de un artículo científico, que es leer el artículo científico que está puesto ahí, responder, ¿cierto?, las preguntas que aparecen en el formulario, y eso es todo. Aquí parece que hay más personas que han entregado, porque dice entregaron 2, pero se supone que como es un formulario, yo no lo puedo ver así como cuántos lo han hecho, cuántos me quedan pendientes. Pero creo que hay varios, y si se dan cuenta, se supone que, bueno, hay 19 personas que no han hecho todavía esto, pero esto puede que sea distinto en los números. A lo mejor lo han hecho más personas. Si no, y si no lo ha hecho, ¿cierto? Una tarea también que está en el tintero. Y finalmente, ¿cierto? En la producción del artículo científico, y aquí me sorprendí porque hay 7 personas que lo han hecho. Una que ha sido calificada, creo que fue el señor... Ay, se me olvidó el nombre. No, pero hay un compañero que lo hizo, ¿cierto? Y no estaba mal, ¿ya? Igual no es un artículo científico, obviamente, porque el compañero no es científico, pero igual sirve, ¿cierto? Entender que están captando un poco la idea. La Bárbara siempre con su... Sí, sí, claro, profesor Massa, profesor Rosa, sí, suena a eso. Pero este es más serio, el otro es más bueno para la chacota. Entonces, y de hecho, mi ídolo personal. Creo que por ahí elegí ser profesor, por ahí, viendo al profesor Rosa, cuando chico. Se me dio el carnet. Ya, entonces, ¿cuál es la oferta? Porque hay una oferta, o sea, esto tiene para que sea atractivo para ustedes, ¿cierto? Si todavía están en eso de que ya tengo 3 tareas, ya tengo 2, ya no tengo ninguna. Soy de los que no cachan que existe, ¿cierto? Classroom, y que existe una asignatura que tiene nota al libro. Ojo con eso. La oferta del día es hacer por lo menos 4 de estas tareas, 4 de estas 5. Si usted tiene 4 de estas 5 tareas, perfecto. Ahora, hay gente que tiene 4, no hace la quinta. ¿Para qué? Si tengo 3, elijo de las 2 que me faltan, elijo una. La idea es dejar afuera una de estas tareas, que usted obviamente no haya hecho. Ahora, eventualmente, también puede ser que hagan las 5 tareas y que me den la opción a mí, dentro de esas 5 tareas, ¿cierto? Que yo elija la que tiene mejor nota, perdón, la que tiene peor nota y la deje afuera, para que no le bajen el NEM. ¿Qué les parece? O sea, sería esa la maravillosa... Eh, tienen que ver, yo les mandé la información a través de los profesores jefes, les mandé la información de quién debe qué cosa, ¿ya? Y si no me preguntan directamente a mí, yo les digo perfectamente, ¿cierto? Quién me debe, por qué me debe y cuándo lo puede entregar, ¿ya? La idea es que sea, ojalá antes del jueves. Yo estoy dándole un plazo que no está dentro de mi poder, pero se entiende, ¿cierto? Que nosotros tenemos que tener clases y estar siendo, ¿cierto?, con el ritmo de clase hasta que se licencien, pues. Así que las notas, ¿cierto?, hasta que le entreguen su licencia, se me refiero. Las notas tienen que estar por lo menos esta semana para que suceda eso tranquilamente, ¿ya? O sea, para que no tengan ahí como, profe, me debe una nota. O profe, le debo una nota, que sería lo más correcto decir en este caso. Hay una prueba especial que yo les voy a aplicar a los chistositos que nunca se han metido Classroom, no tienen idea, ¿cierto?, de que existe un colegio que se llama San Luis Gonzaga, que está en Puente Alto, y que hay un profe que se llama Keno, y que le está hablando, ¿cierto?, en YouTube, como ahora, o en Zoom, como estamos viendo, ¿cierto?, en vivo y en directo. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Porque no va a ser una prueba fácil, claramente que no. Y pueden, evidentemente, ¿cierto?, tener mal resultado con respecto a eso. Y ojalá, ¿cierto?, no lo sea, pero si fuese así, le van a meter en un predicamento mayor y poner en riesgo su promoción, que no es la idea. Así que, piquilines y piquilinas, para que hagan las tareas que faltan, elijan una para que no, o si las quieren hacer todas y me dan la opción a mí, ¿cierto?, de sacarla para que tenga la peor nota, ¿cierto?, para que no les baje tanto el NEM. Eso sería, pues, chiquititas y chiquititas. Ven que terminamos rápido, era cortito, preciso, y eso que empezamos tarde, así que, bien.
Cuídense mucho, cualquier cosa, me escriben a mi WhatsApp, ya saben mi número, ¿cierto? En todas las tareas está mi número de teléfono por si alguien tiene alguna duda con respecto a cómo se hace, o que la mandó, o que la mandó por otro lado, porque tiene correo saturado, etcétera, ¿ya? Así que pónganse en contacto si necesitan ayuda. No se queden callados. Cuídense mucho. Chao, Barbarita. Chao, chiquillos. Cuídense, cuídense. Nos vimos. Uy, no se cortó. Ahora sí. Chao.